En el primero de la mañana, son las 8:15 de la mañana, obviamente valga la redundancia, y hay un tema importante que tiene que ver con la reunión del presidente Milei con Donald Trump. ¿Qué importancia tiene a nivel internacional? ¿Qué ventajas nos puede traer a la Argentina por todos estos tiempos que estamos viviendo y demás? ¿Qué les voy a explicar a ustedes que todos los días están escuchándonos y viendo las alternativas que estamos pasando? Para analizar ese tema está Mariano Hakimavicius, espero haberlo dicho bien, para charlar sobre este tema. ¿Cómo va, Mariano? Bienvenido, buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Bueno, pronuncié bien, ¿no? Sí. Bueno, en realidad se escribe con Y, es Hakimavicius, pero es indistinto, no te preocupes. Ah, bien. Bueno, está con que comienza con Y. Claro. Ah, sí, está bien, entonces está bien. Mariano, ¿qué importancia tiene esta reunión de Milei con el presidente Trump? Bueno, en primer lugar hay que ponerlo en contexto, ¿no? La reunión de ambos mandatarios se va a producir en el marco de la reunión anual de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde hay varios jefes de Estado o jefes de gobierno que se dirigen al pleno de la Asamblea. Pero lo importante es que en esa situación, en ese cuadro de situación, en una situación del mundo muy complicada, el presidente Milei va a intentar, mediante esa reunión bilateral, conseguir algún respaldo del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a un instrumento que tiene el Tesoro de los Estados Unidos que se llama Fondo de Estabilización Cambiaria. Aparentemente existe una posibilidad de que Estados Unidos le otorgara ese Fondo de Estabilización Cambiaria, que no siempre está compuesto de la liquidez en dólares que uno se imagina, sino que puede estar compuesta por derechos especiales de giro, monedas de otros lugares, a veces parte de un swap en dólares, pero lo que nos interesaría a nosotros es que más allá de que el gobierno de los Estados Unidos le pudiera aportar por indicaciones del presidente Trump, y donde habría que esperar también cuál sería la postura del Congreso de los Estados Unidos al respecto, porque eso debería pasar por el Congreso. Bien. Lo que hay que tener muy presente es, teniendo en cuenta el criterio de Trump, que en primer lugar va a defender los intereses de los Estados Unidos, pero en segundo lugar tiene un perfil de negociador comercial muy áspero, habría que ver qué es lo que el presidente Trump va a pedir a cambio. Bien. De ese préstamo, de ese oxígeno que el gobierno argentino necesita para subsistir como gobierno. Entonces, si uno tiene en cuenta las tiene que observar que Estados Unidos ya ha utilizado el Fondo de Estabilización Cambiaria en otras oportunidades, un instrumento que ha sido creado en la década del 30 del siglo pasado, o sea que tiene casi 100 años. Igual muy poquitas veces, una de las que algunos por ahí con que ya peinamos canas nos vamos a acordar, que tiene que ver con el efecto tequila. Estados Unidos le hizo este préstamo especial a México en los años 90, y México, claro, sí. Y también se lo ofreció a Brasil, y Brasil estuvo a punto de tomarlo en la misma época, motivado por una crisis económica muy fuerte que también atravesaba en ese momento el gobierno de, si no recuerdo mal, era Fernando Enrique Cardoso, y la realidad es que a cambio Estados Unidos tenía unas condiciones bastante ásperas, ¿no? Bastante duras, que tenían que ver con el recorte del gasto público, la reducción del déficit comercial, algo que a Argentina le está costando mucho achicar, el límite de los salarios de los empleados públicos, el descenso de la inflación mediante una restricción del crédito, el uso, por ejemplo, de la mayor parte de los dólares para refinanciar deuda, que Estados Unidos sabe perfectamente que Argentina tiene una deuda fenomenal con el FMI, y también el destino de recursos para apuntalar el sistema bancario. Y en el caso de México, en aquel momento se le había pedido incluso respaldar el préstamo con ingresos por exportaciones directamente de Pemex, la petrolera mexicana. Habrá que ver si en este caso se hace algo similar. Pero lo que hay que tener en cuenta para entender bien qué es lo que puede pedir Estados Unidos es que Estados Unidos ha planteado América Latina como un campo de batalla con China, porque a nivel de la disputa hegemónica que está
librando Estados Unidos con China uno de los lugares que les queda por disputar, y a donde además Estados Unidos tiene un especial interés por la cuestión hemisférica, ¿no? Por considerarla esfera de influencia directa, aparece América Latina. Bien. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una batalla mucho más complicada y más fácil de perder en Asia, y tiene una batalla prácticamente perdida en lo que va del África, donde tanto China como Rusia han desplegado instrumentos de captación de voluntades de los distintos países con mucha más eficacia que los Estados Unidos. Y hoy por hoy Estados Unidos libra una batalla que por momentos la lleva hacia el plano militar. Recordemos los despliegues que ha hecho Estados Unidos en el último año en respecto del Comando Sur, ¿no? Y siempre señalando a Venezuela como la gran amenaza para el interés nacional de los Estados Unidos a propósito de el tráfico de drogas del cartel de los Soles y del cartel del Tren de Aragua. Pero la realidad es que daría la sensación, si uno hace un análisis mucho más pormenorizado, que la real amenaza que encuentra Estados Unidos en el cono sur del hemisferio, tanto por una cuestión ideológica, pero por sobre todas las cosas, por una cuestión de alianzas comerciales, es el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Y en ese contexto es donde el gobierno de Milei, que tiene una afinidad, más que una afinidad, más incluso que relaciones carnales, tiene una alineación absoluta y sin cuestionamientos a la política de los Estados Unidos, ese aliado es Javier Milei. Claro. Por lo que estás diciendo, Mariano, o sea, las condiciones para nosotros no tienen por qué ser distintas a lo que le pidieron a los demás, y también por lo último que me estaba diciendo, es como que no habría mucha resistencia de parte del gobierno a ceder ante ese petitorio. Y te lo respondo muy sencillo. Cuestionamientos, ninguno. Claro. Y la verdad que el nivel de dependencia que tiene Argentina y que profundiza cada vez que se endeuda, deuda es igual a dependencia. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Ajá. Ya tenemos una fenomenal dependencia respecto del Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene una presencia muy fuerte, pero en este caso, si esto se concreta, tendríamos una dependencia directa y mucho más estrecha, no solamente de los Estados Unidos como Estado, sino del gobierno puntual de Donald Trump. Claro. Pues acá se termina la simpatía con el presidente Trump y que nuestro presidente se saque la foto y demás. Acá es, bueno, te presto esto, estas son las condiciones, va para el Congreso de los Estados Unidos, se aprueba o no, pero después hay que cumplir. Sí, aparte me atrevo a pensar que las condiciones que yo te recité son las del panorama optimista. ¿En serio? Yo creo que se van a profundizar esas condiciones. A ver, por ejemplo, ajá, yo creo que Estados Unidos, una de las primeras cosas que le va a pedir al gobierno argentino, por fuera incluso de lo que te estaba planteando, es abandonar completamente los swap chinos. En el mismo contexto, en la misma línea contextual de lo que estábamos hablando. Como primera cuestión. Y como segunda cuestión, teniendo en cuenta el despliegue de Estados Unidos en los pasos interoceánicos que está teniendo especialmente del gobierno de Donald Trump, pensando en el descongelamiento, por ejemplo, del Círculo Polar Ártico y el dominio de las rutas comerciales en el norte, también podría estar pensándolo en el sur. No te extrañe, no sería para extrañar que Estados Unidos le pida, o incluso más, le exija a la Argentina la apertura de alguna forma de base, llamémosle de investigación, pero digámoslo con todas las letras, militar, por Tierra del Fuego. Tremendo. Para controlar el canal del Beagle. ¿Por qué se va en busca de este recurso desde nuestro país, Mariano? Por necesidad. Por necesidad. Pero no, a ver, una cosa es, siempre volvemos a lo mismo. Una cosa son los padecimientos del pueblo argentino, sí. Otra cosa son las necesidades reales que tienen múltiples formas de abordarlas del Estado argentino, y otra forma son las necesidades de subsistencia puntuales de este gobierno, sí, que ha adoptado un camino que no tiene en este momento ninguna intención aparente de adoptar alguna medida alternativa como para no caer en este tipo de encapsulamiento en una única solución aparente, ¿no? Creo que existen otras, pero bueno. De no conseguirlo, ¿cómo lo ves?
Porque dos veces ya me dijiste de que lo necesita para sostenerse. O sea, ¿qué pasa? ¿Hay otra instancia si no sale esto? Mira, instancias siempre existen. Una de las que se está barajando es que quizá el presidente Milei no salga con un sí rotundo o con una aplicación inmediata de esos fondos de estabilización cambiaria, porque Estados Unidos va a tener que levantar algunas perillas o abrir algunos grifos en el Congreso para que esto suceda, y ahí se va a encontrar con una fuerte oposición del Partido Demócrata, pero lo que hay que pensar es que existe una alternativa todavía de que Estados Unidos presione aún más al Fondo Monetario Internacional para que le dé algún tipo de salvoconducto al gobierno de Javier Milei. Léase alguna postergación o renegociación de los términos de los plazos de vencimiento de deuda que tiene Argentina entre enero y julio del año que viene, que es con quien más compromisos la Argentina tiene, ¿no? O sea, el nivel de en Argentina, producto de las deudas que viene contrayendo, principalmente desde 2018 a la fecha, es la verdad que fenomenal. Bien. O sea que si este camino se pone un poco más complicado, después responder el año que viene a esos pagos va a ser, digo, por carácter transitivo, también bastante complicado. Y sí, y aparte, hay una palabrita que no porque la diga algún líder político te la puede decir, y de hecho la dicen muchos analistas económicos. Yo no lo soy, pero solamente en esto me tomo la libertad de repetir algunas cosas que escucho de gente que se ha ganado su prestigio, ¿no? Pero la palabra default no puede ser soslayada, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia de un país que ha sido sindicada en muchos lugares como defaulteador serial, ¿no? Que es la Argentina. La Argentina tiene varios default en su haber. Uh-huh. Y bueno, veremos qué es lo que sucede. Esperemos que no tengamos que caer en eso. Los panoramas, en cualquier caso, incluyen tres palabras que son extremadamente preocupantes. En el mejor de los casos, devaluación. En el segundo, en el panorama muy malo, sería devaluación más default. Y en el peor, en el catastrófico, sería devaluación, default e hiperinflación. ¿A dónde llegamos que el menos peor es devaluación? Claro. Tremendo. Claro. Bueno, la pregunta es, a mí me gusta mucho el cine, ¿no? Y hay una escena de El Señor de los Anillos en la segunda película que es extraordinaria, cuando están sufriendo una invasión fenomenal y están en una situación crítica, el rey de Rohan se pregunta, ¿cómo llegamos a esto? Sí, totalmente, claro, sí, complicado. En fin. Veremos a ver cómo sale. Muy complicado. Mariano, un abrazo y muchísimas gracias por esta comunicación con la 8. Gracias a vos, Marcelo. Un fuerte abrazo para vos y para toda la audiencia. Mariano Hakimavicius, dándonos su opinión y contándonos un poco para que ustedes también entiendan esta reunión del presidente Milei con el presidente Trump y estos fondos que tienen los Estados Unidos, que tienen que pasar por el Congreso, tienen que pasar por el Congreso para su aprobación, que pueden llegar a la Argentina, y cuáles son los requerimientos que nos van a pedir. No nos van a pedir nada sin decirnos, bueno, yo te presto, yo te doy, pero esto es lo que vas a tener que hacer para que esto salga y me vas a devolver en estos términos y te vamos a pedir algunas cositas. No es la primera vez, Mariano nos marcaba, ¿se acuerdan del efecto tequila en México? Brasil finalmente no lo hizo, pero los países que lo han tenido, que dijo, fueron muy pocos por cierto, han tenido sus consecuencias y nosotros venimos bastante acostumbrados a pagar consecuencias económicas desde hace rato. 8.29. Hasta el martes en Coto, 40% de descuento en cervezas seleccionadas, 3x2 en todos los jabones de tocador y marcas seleccionadas de leche larga